el agua será cada vez más escasa. Los mercados locales exponen frutas y vegetales en abundancia, pero la variedad irá disminuyendo progresivamente, hasta que no quede nada. En un futuro próximo, millones de peruanos no tendrán otra alternativa que abandonar sus tierras y emigrar a las ciudades costeras del país. Lima, en tiempos una pequeña ciudad portuaria, es hoy en día una bulliciosa y superpoblada metrópolis de 9 millones de habitantes. Aquí casi todo el agua procede de los arroyos helados de los Andes. Los más privilegiados tienen agua en abundancia, y resulta difícil creer que esta ciudad fuera construida en uno de los desiertos más secos del mundo. Sin embargo, para los 4 millones de personas que viven en las chozas que rodean Lima, simplemente no hay agua. Las ciudades no se suelen adaptar bien al gran flujo de personas que llega del campo. No poseen la infraestructura, ni la distribución de agua, ni la red eléctrica adecuada. Ni tampoco disponen de viviendas, escuelas y hospitales suficientes. Cerca de Pachacútec existe una comunidad cuyas casas son de madera, paja y chapa ondulada. La mayoría ha venido en busca de empleo. Pero lo que realmente han encontrado es un lugar sin sistemas sanitarios ni recursos y con una red eléctrica deficiente. El agua potable se almacena a los lados de las carreteras, en viejos bidones de petróleo. Varias veces al día, María Cortés recoge agua de un bidón marcado con el nombre de su familia. El agua la trae un contratista privado y el costo excede la cuarta parte de los ingresos de su marido. Pero no hay otra alternativa. María y su familia necesitan el agua para vivir. Y posiblemente en un futuro cercano, los refugiados tendrán que sobrevivir en lugares iguales o peores que este. La situación será caótica, especialmente cuando cientos de miles de personas huyan de las tierras altas de los Andes y vayan a la ciudad en busca de comida. Existe una conexión entre lo que sucede en el mar y lo que ocurre en la tierra. Y los que antes sienten los efectos son los más pobres. Si pierden su fuente de alimentos, tendrán que buscarla en otra parte. En Lima, y especialmente aquí en Pachacútec, la fuente principal de proteínas, y también la más barata, es el pescado. Pero en algún momento cercano, la necesidad de alimentar a una nueva oleada de inmigrantes dará paso a una crisis. Lo que actualmente es una pesca sostenible se convertirá en una sobrepesca en cuestión de años. Para agravar la situación, a unos cientos de metros de las populares playas de Lima, se vierten al Pacífico aguas residuales semitratadas. Y a medida que se secan los ríos de los glaciares y aumenta la población urbana, la polución hará que las aguas locales se conviertan en aguas muertas, sin ninguna clase de vida. Cuando esto suceda, la población de Lima, con los millones de inmigrantes que huyeron de las tierras altas de Perú, perderán su fuente principal de proteínas. Necesitamos resolver el problema de la sobrepesca y de la destrucción del hábitat marino. Se necesita urgentemente una solución. Debemos enfrentarnos al cambio climático global. El cambio climático nos afecta a todos. Las especies marinas están acostumbradas a un hábitat, con su temperatura y sus corrientes. Pero las condiciones podrían cambiar. El pingüino emperador necesita el hielo de la Antártida para reproducirse. ¿La desaparición de ese hielo provocará la extinción de los pingüinos? Las ballenas tienen la costumbre de desplazarse en ciertas épocas.
Los lugares donde se reproducen y donde encuentran alimento están grabados en su cerebro. Pero, ¿sabrán dónde tienen que dirigirse cuando cambie el clima? ¿Y qué les pasará a los arrecifes de coral? Si aumenta la temperatura y la acidez de los océanos, ¿perderemos este hábitat insustituible para plantas y animales? ¿Qué les ocurrirá a los salmones? ¿Cómo llegarán a los arroyos donde nacieron cuando estos hayan desaparecido junto con los glaciares? También a causa del calentamiento global, los huracanes serán más fuertes. Eso hará que la polución aumente en las costas y los más afectados serán las nutrias y otros mamíferos marinos. Hay miles de especies que dependen de las estaciones y de las corrientes marinas para sobrevivir. Esas especies tendrán que adaptarse rápidamente al cambio climático global. Tendremos que reducir las emisiones de carbono a la atmósfera. Habrá que recurrir a los combustibles renovables o inventar algo que capte el dióxido de carbono que emiten las fábricas y los coches. El futuro se presenta complicado y el proceso para obtener energía afectará a nuestra economía. Los combustibles fósiles han propiciado un rápido desarrollo global. Pero no podemos olvidar que nuestros actos repercutirán en las siguientes generaciones y debemos cuidar las cosas que les pertenecerán en el futuro. Ante el cambio climático no hay respuestas fáciles ni soluciones rápidas. De momento nada podrá evitar que el dióxido de carbono llegue a la atmósfera. Pero afortunadamente, en el caso de los océanos, algunas comunidades han encontrado el modo de frenar la destrucción del ecosistema marino. A 65 kilómetros de las costas de Belice, en una pequeña isla caribeña, está el Parque Nacional Logging Bird. Allí el ritmo de la vida, como el del viento y las corrientes, está gobernado por las fuerzas de la naturaleza. Varios meses al año, durante la luna llena, se produce un suceso extraordinario. Bajo la superficie del mar, decenas de miles de peces de arrecife, como el pargo y el mero, se dan cita en un lugar llamado Gladden Spit. Estos ejemplares están listos para reproducirse. La locura del apareamiento comienza cuando las hembras, nadando en remolino, desovan repentinamente. A continuación, los machos sueltan su esperma, produciendo una nebulosa submarina. La temporada del desove atrae a científicos de todo el planeta. Los tiburones ballena acuden a este lugar.